¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la Sociedad Deportiva número 14. Se nos está pasando de volada y tengo el gusto de saludar a mi amigo Yacir Zárate Méndez. Yacir, ¿cómo estás? Y querido Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir contigo esta sociedad deportiva. El gusto es mío, Yacir, y por supuesto, muchas gracias por escucharnos a todos los amigos y amigas que nos hacen el amable favor de estar con nosotros. Y hoy, Yacir, amigos, tenemos un programa especial porque vamos a platicar todo el primer bloque de la NHL, de la Liga de Hockey Profesional allá en Estados Unidos y Canadá. A lo mejor un deporte que en México no es tan popular, no es tan conocido, pero que en los últimos años ha ido creciendo y que además les estamos viviendo las finales por la Stanley Cup. ¿Qué te ha parecido, mi querido Yaciro? ¿Qué te parece el hockey? Si quieres, antes de entrar a lo que fue el partido, más o menos platicar un poco de lo que es la NHL, la historia, para las personas que a lo mejor nos hacen el amable favor, otra vez ya me iba a equivocar, el amable favor de escucharnos, pero que no están tan familiarizados con el deporte. Pues mira, a mí me parece un deporte de entrada espectacular. Es cierto que en nuestro país no ha tenido arraigo, de repente se han tenido uno que otro intento. Es más bien una disciplina que se practica en Europa, y sobre todo en Europa del Este, con Rusia a la cabeza, pero ahí también están países como la República Checa, por supuesto los países escandinavos, Finlandia, Suecia, que son prácticamente como su deporte nacional, y luego Estados Unidos y sobre todo, lo platicábamos antes de empezar esta sociedad deportiva, Canadá, que en el caso concreto de la Copa Stanley, que empezó en 1893. Yo creo que es uno de los campeonatos o de los torneos más longevos en la historia del deporte profesional. Claro, empezaron como deporte amateur, porque al principio, pues obviamente no había esa figura en prácticamente ninguna disciplina deportiva, pero imagínate, o sea, tiene ya más de un siglo que se efectuó esta copa allá entre equipos de Estados Unidos y de Canadá, básicamente, y nada más para agregar un dato que seguramente tú nos vas a ampliar. Es el equipo de Montreal el que más campeonatos ha conseguido a lo largo de la historia de este torneo, que además estaba leyendo algunos datos para preparar esta sociedad deportiva. Lord Stanley, que fue, digamos, el promotor, un lord inglés, por supuesto, el promotor de este torneo, nunca vio un partido de campeonato, ni asistió a una presentación del trofeo que lleva su nombre. Uno de esos detalles de repente singulares que tienen los deportes profesionales, ¿no? Sí, la verdad es que muy curioso. Justo estaba leyendo igual la historia de Sir Frederick Arthur Stanley, que fue, ahora sí que como tú dices, el impulsor del trofeo de la Copa Stanley, que además lleva su nombre. Y es muy curioso decir porque es el trofeo, como tú decías, el más antiguo que todavía se utilice en la historia de los deportes, de cualquier deporte profesional en el mundo. Tiene 130 años, va a cumplir 130 años, y en su momento el trofeo pues más grande del hockey y el más antiguo del mundo de los deportes costó $50. Es un dato también curioso. Sí, y la verdad es que es muy curioso porque además de la Copa Stanley va creciendo cada año, la van agrandando, es un trofeo enorme de muchísimos pisos que al final pesa bastante y es el de los pocos trofeos, me atrevería a decir, si no es que el único. Aquí desconozco algunas otras disciplinas, pido una disculpa por eso, pero al menos de los deportes más populares en el mundo, es el único trofeo, mi querido Yacir, donde se graban los nombres de todos los campeones, más bien de todos los jugadores del equipo campeón. No nada más se graba en la placa el nombre del equipo, sino se graba el nombre del equipo, el año, por supuesto, como en muchos trofeos, pero además se graban los nombres de los jugadores del equipo campeón, cosa curiosa porque si tienes la fortuna como jugador de hockey de ganar la Copa Stanley, pues tu nombre, no nada más el nombre del equipo, tu nombre va a quedar inmortalizado en el trofeo pues más antiguo del mundo de los deportes, así que es algo pues muy curioso, muy interesante, quedar siempre en la historia. Y como bien decías, los reyes de la NHL, los reyes de la Copa Stanley son los Canadiens de Montreal con 24 títulos, pero el último lo ganaron en 1993, ya va para 30 años que no logran levantar el trofeo, a pesar de que siguen dominando en cantidad de títulos, porque en la década de los 60s y 70s, pues ahí levantaron prácticamente su imperio. Le sigue otro equipo de Canadá
las hojas de Maple de Toronto con 13 títulos, perdón, aunque ya también no lo levantan desde el 67, y ya después en los equipos americanos, los equipos estadounidenses, el número uno, por así decirlo, y el que ocupa el tercer lugar histórico, son los Red Wings de Detroit con 11 títulos, y el último lo ganaron en 2008. Entonces, esa es más o menos la historia, mi querido Yacir, de la NHL, de la Copa Stanley, y de los equipos que han podido o que han dominado a lo largo de las décadas la mayoría de los triunfos en la Copa Stanley. Sí, nada más me quedé pensando en este dato que apuntas y, bueno, así igual de memoria, a propósito de grabar los nombres de los jugadores ganadores del torneo. Imagínate en el caso del Vince Lombardi de la NFL, pues nomás no cabría, porque el roster, ¿a cuántos asciende? Son 64, ¿no? Los jugadores que... Sí, creo que al final se baja a 55, ya con equipos especiales, defensivas y jugadores de práctica, quedan 55 ya ahora sí que para la temporada. Pero imagínate, regular. O sea, de todas formas, medio centenar de nombres, pues se acabaría el baloncito, no habría espacio para... Sí, aquí lo que tienen es que va creciendo la copa, o sea, le van agregando pisos. Sí, es lo que tú mencionas, le van agregando pisos. Pero o sea, va a llegar un momento en el que va a ser pues incargable para los equipos, van a tener que usar una grúa. Sí, exacto, con un bulldozer. Y lo curioso es que la máxima cantidad de nombres que pueden añadir es de 55, incluido staff técnico, jugadores, ahora sí que la dirección general, dueños del equipo, y normalmente los equipos incluyen a 52 personas. Y bueno, la verdad es que es muy curioso porque, como les decía, van agregando títulos, van agregando nombres, van agregando pisos, y para que un jugador pueda estar inscrito y su nombre pueda estar ahora sí que grabado en la historia, tiene que haber jugado un mínimo de 41 partidos o haber participado en 41 partidos a lo largo de la temporada regular y los playoffs. Entonces tienes que cumplir con ciertas no normas, con ciertos requisitos para poder inscribir tu nombre en la Copa Stanley. Bueno, pero sí se me hace un detalle, uno, interesante, y también que se reconozca el esfuerzo que tienes a lo largo de la temporada en un deporte en que, insisto, pues se necesitan dientes de adamantio o de algún otro material súper resistente, porque la verdad es que las peleas están al orden del día. Creo que últimamente ya se ha bajado la violencia dentro del en general, ¿no? En los deportes estadounidenses, como que en la NFL igual se bajó mucho el grado de violencia, en la NBA también había peleas cada 2x3 y se bajó mucho el grado de violencia en los deportes, ¿no crees decir? Sí, efectivamente, hay como esta, vamos a decirle, tendencia pacifista, ¿no? Pensando sobre todo en estos tiempos tan bien pensantes, tan de... pues evitar, alentar la violencia, el exceso de competitividad, que digamos en los años, ¿qué te gusta? 70, 80, un poco de los 90, pues era parte como del juego. También me parece que tiene que ver mucho con la mentalidad estadounidense, principalmente, aunque en estos deportes, en todos que hemos mencionado, pues hay presencia de equipos canadienses, ¿no? Pero a final de cuentas esa es como la mentalidad que durante muchísimos años se ha tratado de inculcar en los deportes, el de ganar. Recuérdame quién fue el que dijo ganar es lo único que importa. Vince Lombardi. Exactamente. Vince Lombardi, precisamente. Y ahí, a final de cuentas, eso sintetiza el espíritu de los deportes profesionales en los Estados Unidos, y que, por lo tanto, pues soltaba mucha adrenalina. También estos problemas que se han dado con algunas sustancias ilícitas, como los esteroides, el caso del béisbol, del fútbol americano, que está demostrado científicamente, altera la personalidad de los jugadores, además de ocasionarle muchísimos otros problemas de salud a largo plazo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí le han bajado bastante al asunto de la violencia en todos estos deportes, al menos las ligas más importantes. Quizás la MLS todavía está muy lejos de ser considerada como una de las ligas importantes, aunque ahí va. Igual y otro día tendríamos que platicar del fenómeno del soccer allá en Estados Unidos. Por supuesto, sí, es un tema muy interesante, lo tocaremos por supuesto este verano, pero sí, el hockey allá, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, es un deporte que tiene mucha pasión, muchísimos seguidores, que se ha ido expandiendo. Incluso ya hay un equipo en Las Vegas, y uno pensaría, pero en Las Vegas pues es un desierto, no hay prácticamente nieve, es rara vez que ocurra en invierno, y aún así ha respondido muy bien la afición. De hecho juegan allá en la T-Mobile Arena, donde
prácticamente siempre pelea el Canelo, una arena espectacular y un deporte que ha crecido en Estados Unidos increíblemente, que sigue creciendo, que sigue siendo violento. Es un deporte que la verdad es que llama mucho la atención la violencia, al menos los que no estamos acostumbrados verlo en vivo, llama mucho la atención la violencia con la que se juega, incluso cuando hay alguna disputa por el puck entre dos jugadores que ya traen pique, los árbitros, los referees dejan que se agarren a golpes hasta que uno caiga al hielo o hasta que uno pida pues que se acabe la pelea, ¿no? Ahora sí que el famosísimo ahí muere. Ándale, de hecho esa es la consigna, porque ¿sí? Hay que tomar en cuenta que los patines se pueden convertir en un arma potencialmente peligrosa para aquel referee que decida interponerse. Entonces, es casi como una regla no escrita que hasta que haya una rendición por parte de alguno de los jugadores, como tú le acabas de decir, o que pues, se acabe imponiendo la cordura, que cuesta mucho trabajo, cuesta de verdad mucho. Y como tú dices, llega un momento en que la adrenalina, la tensión del partido, es muy difícil que puedan parar a los jugadores porque realmente tienen la carrocería de jugadores es que acaban de la a puñetazo, NFL. Sergio, acaban a puñetazo limpio. O sea, no, y es que además lo primero que hacen es botarse las caretas y púmbale, sí, a darse con todo. Lo que sí está prohibido, y creo que sí eso no ha llegado hasta ese extremo, nunca los he visto utilizar el stick. No, es como regla no escrita, por así decirlo, hasta así regla de honor. Es la puñetazo limpio nada más, ¿no? Exacto, así como pelea de irlandeses en el siglo XIX, contra escoceses, contra ingleses, que además las peleas duraban como 200 rounds, literalmente. Sí, que era una brutalidad, un salvajismo. Sí, no, exactamente. A eso es a lo que me refiero. Eso creo que es otro buen ejemplo. A lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero al final de cuentas, el asunto de la violencia sí creo que ha ido mermando en favor también de todos los intereses que hay detrás de estos jugadores, ¿no? Claro, totalmente. Además, lo que les decíamos, son jugadores grandes, o sea, no son jugadores físicamente bajitos, no, son jugadores que podrían jugar perfectamente otro deporte, hay jugadores muy fuertes que podrían estar en la NFL, en la NBA, y además están todo el tiempo, o esquiando, exacto, y además están todo el tiempo sobre los patines, que para los que lo hayan practicado alguna vez, pues es cansado, realmente, si no estás acostumbrado y tú te pones de repente a patinar en hielo, es cansado, acaba uno bastante cansado, digo, ellos están acostumbrados, pero por eso también durante todo el partido hay cambios ilimitados y los jugadores están entrando y saliendo precisamente por el desgaste que tienen. Y ya rapidísimo nada más ahora sí que a qué venía todo esto, pues está jugando la Stanley Cup entre el equipo de Lightning de Tampa Bay, que ha sido bicampeón de la Copa Stanley en los años más recientes, y el Colorado Avalanche, la Avalancha de Colorado, el campeón del oeste, y donde ayer se impone Colorado en tiempo extra 3-2. Parecía que se lo llevaba el partido Tampa, que empataba en la serie 2, iban ganando 2-1 en el tercer cuarto y prácticamente en los últimos minutos empata el equipo de Colorado, lleva el partido a tiempo extra y allá hay una especie de gol de oro. El equipo que anota en el tiempo extra se lleva el partido, logró anotar el equipo de Colorado y puso la serie 3-1, muy difícil para el equipo de Tampa regresar, está buscando ser el primer equipo en 39 años en ser tricampeón de la Copa Stanley, y Colorado que va por su tercer título también en la historia, así que pues al menos ahorita parece que se la lleva Colorado. Yo creo que va a ganar un partido más el equipo de Tampa, lo van a poner 3-2 y lo ganaría 4-2 el equipo de Colorado. Pero la verdad es que es muy interesante cómo se está poniendo el hockey, de verdad que vale la pena si tienen la oportunidad de verlo en algún momento, algún resumen, algún partido. Es un deporte espectacular, también es un deporte que está hecho para la televisión, como sabemos que son los deportes en Estados Unidos que han mejorado muchísimo las transmisiones, y de verdad que vale la pena, porque es una especie de fútbol 5 contra 5 en el hockey, en el hielo, pero hay golpes como de fútbol americano, hay tiros de larga distancia con el puck como si fuera fútbol, pero todo se juega con un bastón, con el stick y el puck. La verdad es que es un deporte muy interesante, que cuesta un poquito al principio agarrar las reglas, pero una vez que uno lo entiende vale la pena, Yacir. Sí, sobre todo el asunto de las penalizaciones, ¿no? Y un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y que en algún momento se trató de como exportar al fútbol es el caso de los jugadores castigados, lo que se conoce como la jugada de poder, que sí, te mandan a uno o a veces hasta dos jugadores a la banca por alguna, imagínate cómo debe haber sido de violenta la falta, por alguna falta. Que normalmente son 2 minutos lo que el jugador exacto. Pasa en la banca. Y que muchas veces eso puede llegar a decidir un partido, pero también eso ha reforzado las estrategias defensivas de los equipos que se ven
afectados por esta penalización, y que yo recuerdo en algún momento se barajó la posibilidad como de una tarjeta naranja, en el caso del fútbol soccer, de mandar al jugador que comete la infracción un ratito a la banca y tener como esa situación de superioridad por parte de la otra escuadra. Pero hasta el momento pues no ha prosperado esa idea. No sé si tú tengas esa referencia, Sergio. Sí, 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 incluso también se barajó la posibilidad, como en el hockey no hay penales, cuando se acaba el tiempo extra, se van a una especie de penales, pero se llaman shootouts. Exacto. Incluso la MLS en sus inicios, en la época de los años 90, pues hacían lo mismo, que era enfrentar al portero en carrera con un tiempo determinado y no desde el manchón penal. El portero podía salir del área, podía acercarse al jugador, y el jugador pues tenía una especie de mano a mano frente al portero con un tiempo determinado, que es lo que se hace en el hockey. Se intentó en la MLS, y en algún momento también se barajó la posibilidad de tratar de meterlo en la FIFA en algunos torneos juveniles, con el mismo caso de las tarjetas naranjas o del tiempo de suspensión, sin tener que expulsar al jugador por la totalidad del partido. Pero la verdad es que es un deporte muy llamativo, es un deporte que vale la pena, y que sin duda alguna yo creo que va a seguir creciendo, y que nuestro país no tarda en que tengamos un partido de temporada regular o de exhibición, como lo hemos tenido de NBA, como ya lo tenemos de grandes ligas, de NFL, por supuesto. Yo creo que el siguiente paso lógico es tener un partido de la NHL, ya sea en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Exactamente. Y ya nada más también para acotar el asunto de los shootouts, eso viene también del fútbol de sala, fútbol de salón, que igual los partidos a veces se deciden por shootouts, ¿no? Cuando empatas, tienes esa posibilidad de irte a los shootouts para evitar esa plaga que infesta el fútbol soccer, que son los empates, ¿no? Sí, que también se ha hablado incluso de que se van a tratar de eliminar, que si hay empate, se decide en penales y sean 2 puntos y 1 punto para el equipo, como se hace en el hockey, que es precisamente eso. Cuando hay un empate y nadie gana en tiempo extra y se van a shootouts, se dividen la totalidad de los puntos y se castiga de alguna manera el empate entre los equipos. Así que a eso le tiene horror el deporte en Estados Unidos, ¿no? Sí, para ellos no conciben un partido que pueda acabar en empate. La verdad es muy difícil. La igualdad en la NFL, tiene que haber superioridad de alguien forzosamente. Exacto, y en el fútbol pues sabemos que está muy arraigado muchas veces ese empatito que le beneficia a los dos equipos. Lo vemos todos los mundiales, ¿no? Que prácticamente salen a amarrar el resultado. Yo no tengo Pregúntale a Italia del 82. Sí, así ha pasado muchas veces, y en los deportes americanos, pues esta idea no se concibe. Digo, es rara vez en la NFL que se dé un empate. Sí se puede dar si sigue habiendo paridad en el quinto cuarto o en el tiempo extra. Ya se está estudiando la posibilidad de eliminar esa situación, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, en el caso del béisbol es impensable. Hemos llegado a juegos de 18 entradas, que son prácticamente dos partidos, y tienen que seguir jugando hasta que haya un vencedor. Yo recuerdo un partido, no lo vi, pero sí la reseña, 20 entradas. O sea, imagínate, es una locura. Acabaron jugando prácticamente a la madrugada del día siguiente. Y aparte, si de por sí el béisbol es un deporte que toma su tiempo, que al menos son 3 horas, jugar 20 entradas, estamos hablando de casi entre 7 y 8 horas. Por esta última modificación de los extra innings, que le ponen a un jugador en segunda base. Que a mí no me encanta, la verdad, a mí no me gusta esa regla. Pues mira, lo que pasa es que tienen en contra el asunto de la televisión. Entonces, eso sí, también. Un partido que se va a, ¿qué te gusta? Ya olvídate de las 18 a las 20 entradas, que se vaya siquiera a 13, 14, en tele, los espectadores de estos tiempos ya no se quedan. Lo que comentábamos, ¿no, amigos? Que están tratando de cambiar este tipo de juegos que no se alarguen tanto, con la nueva regla de los pitchers que introdujeron esta temporada, donde pues no pueden cambiar. Antes estábamos acostumbrados a que los pitchers podían cambiar o enfrentar nada más un bateador y regresar al dugout, y ahora tienen que enfrentar mínimo a 3 bateadores o una entrada completa, sacar los 3 outs. Entonces, pues son de esta parte de las reglas que están tratando de hacer para modificar el deporte, para hacerlo un poco más ágil, sobre todo para las nuevas audiencias,
porque se han dado cuenta que la gente joven pues no le está pareciendo tan atractivo el béisbol actual, y bueno, nos tendremos que acostumbrar a estos cambios, y ya sin duda lo podremos platicar a fondo en otra ocasión, mi querida Yacir. Y si te parece bien, vamos a cambiar de tema, dejamos por un momento la NHL y vamos a entrar en un tema que lo platicábamos fuera del aire antes de grabar, que es muy interesante darse un clavado en la historia del deporte profesional y en esta ocasión de la Liga Mexicana en sus inicios con equipos históricos. Sabemos que pues han estado los equipos de siempre, el América, las Chivas, Cruz Azul, Pumas, que son los equipos más populares, pero en otra época, en una época amateur de hace prácticamente pues un siglo, había otros equipos que dominaban el fútbol, que eran equipos llamados grandes, llamados históricos, y que hoy en día pues ya no existe en nuestro fútbol. ¿Con quién te quieres arrancar, mi querido Yacir? Híjole, es que hay un montón por donde se le pueda rascar a esa historia. Incluso ya ni siquiera fue de la época amateur, Sergio. Algunos, como por ejemplo el caso del Marte o del Oro, ya les tocó estar en la época profesional. El que más le duele, por ejemplo, a los aficionados del Guadalajara, pues es el caso del Oro, que impidieron que Chivas tuviera un heptacampeonato. Ahí se les cruzaron. Se les atravesó, y que además el partido decisivo fue entre Chivas y Oro, y acabó perdiendo el equipo del Guadalajara, y eso, bueno, pues como te decía hace un momento, impidió que el Guadalajara tuviera estos 7 campeonatos consecutivos. Claro, estamos hablando de la época en que pues, el Guadalajara estaba en otro nivel, había además otras condiciones para el fútbol profesional, pero yo me quedaría con esa historia, con la del Oro, la del Marte, y luego otros que también fueron importantes desde la época amateur, como fue el caso del Asturias y del España, 2 equipos que se formaron con jugadores que eran migrantes españoles, que llegaron por diferentes circunstancias y que finalmente se acabaron dedicando al fútbol. Hicieron grandes a esos 2 equipos, repito, desde la época amateur, y luego las propias condiciones de competitividad hicieron que los 2 equipos desaparecieran. Caso contrario al de otros 2 equipos que hasta la fecha siguen, ¿no? El Pachuca, que ya sabemos todos la historia, es el decano del fútbol mexicano, fundado por ingleses, ahí, digamos, ingenieros ingleses y trabajadores de las minas allá en Pachuca, y el América, que también hay que reconocerlo, pues es de los fundadores de la liga amateur primero, y luego dio el paso al profesionalismo y pues se ha mantenido, y ahora pues también eso también tenemos que reconocerlo, pues es el equipo que más campeonatos de la era profesional ha obtenido, Sergio. Sí, que eso es lo que les costó lo que les costó muchísimo trabajo a la mayoría de los equipos, ¿no? Pasar de esa época a amateur o ya semiprofesional al profesionalismo y consolidar los proyectos, porque muchos de estos equipos desaparecieron por las propias condiciones económicas y por no saberse pues ajustar a una nueva época. En ese caso era una época más moderna de jugadores profesionales y que les costó mucho trabajo, porque además es muy curioso, y decir, el Asturias y el Real Club España fueron los primeros campeones del profesionalismo que se estableció en 1943 en México, los primeros 2 campeones, y desaparecieron en 1950, o sea, duraron prácticamente menos de una década en el fútbol profesional, con todo, y que habían sido los primeros campeones del fútbol mexicano. Es muy curioso. En el caso del Marte, pues también es un equipo pues de mucha tradición en su momento, y donde en la campaña 53-54, don Nacho Treyes comenzó a escribir su leyenda en primera división, haciendo campeón al Marte. Entonces, desde esa época, que sabemos que don Nacho Treyes está muy ligado a la figura o al equipo de Cruz Azul, pero él comenzó sus inicios, fueron con el equipo Marte, que después pues no pudo sostenerse económicamente y fue desmantelado y fue descendido, y ya pues prácticamente desapareció. Y también el caso, como bien dices, del Oro, que le quitó a Chivas la posibilidad de ser 7 veces campeón en esa época, que era el campeonísimo, el famoso campeonísimo, que además ya quedan muy poquitos jugadores de esa época, ¿no, Yacir? Ya, tristemente se nos están yendo, y bueno, pues repito, en el caso del Oro fue en la temporada 64-65. 64-65, en la 62-63. Fue la...
En la Sí, cierto, tienes toda la razón, 62-63. En la 62-63. 62-63 fue cuando se interpuso el oro, como te decía, en ese último partido que acabó ganando justamente el oro. Hay que recordar que en aquellos tiempos solo se daban 2 puntos por victoria. Chivas llevaba una ventaja de un punto y la acabaron perdiendo. Un jugador brasileño fue Neco fue el que Sí. acabó anotando el gol del triunfo para el oro. Y luego bueno, para los que son aficionados al Guadalajara, hay un libro sobre la historia de las Chivas, escrita por Jaime El Tubo Gómez, el mítico portero del campeonísimo, que siempre fue el eterno suplente de la Tota Carvajal en la selección mexicana, pero que fue, digamos, el guardameta de ese equipo, pues histórico para los seguidores de las Chivas, ¿no? Él subió a rematar un tiro de esquina y pegó su cabezazo en el larguero. Y hasta ahí llegó esa posibilidad. ¿Quién sabe qué hubiera pasado después, no? Porque claro, la historia de Guadalajara, digamos, de ese gran equipo acabó ahí sí en la 64-65, que fue el último campeonato que tuvieron. Luego fue hasta México 70, que Chivas obtuvo otro campeonato. Y luego de allí hasta la 88-89, que imagínate, sí, o sea, fueron 19 años sin que Guadalajara obtuviera un campeonato de liga. Sí, que a todos los equipos grandes les ha pasado en algún momento tener una especie esas sequías, ¿no? Exacto, esas sequías o rachas negativas. Incluso al Madrid en Copa de Europa estuvo 30 y tantos años sin poderla obtener. Sí. El América también un título de liga, el Cruz Azul, el mismo Liverpool que no conseguía un título de liga doméstica, un título de Inglaterra durante, me parece que fueron 20 y tantos años, casi 30 años, hasta que consiguieron la Premier League con Jürgen Klopp, que normalmente a los equipos grandes pasan por este... En ese caso se atravesó el Manchester United, ¿no? Que, sí, en ese caso se les atravesó el Manchester United y a las Chivas que tampoco pudieron ganar, pues digo, en México no ha habido un equipo tan dominante como el campeonísimo, que fue el equipo más dominante en la década de los 60. A lo mejor en los 70 fue un poco más de Cruz Azul, en los 80 del América, 90 de Toluca y Necaxa, pero que normalmente el campeonato mexicano sí está muy dividido. Sí, es muy difícil, a menos que el Atlas tenga guardado una sorpresa. No lo creo, y bueno, es que también si los árbitros de repente empiezan a meter su mano rojinegra. Oye, y nada más acotar, a propósito de Nacho Treyes, después de saltar del martes, se fue al Zacatepec, otro equipo que ya desapareció. Justo, los Cañeros. Y luego otro más, el Veracruz. Asturias, España y Veracruz fueron los 3 primeros campeones, y los 3 ya no existen. El Veracruz, ya sabemos su muy triste historia de ascensos, desapariciones. No es el que es una equipo. Lástima, porque es una gran plaza futbolera. Y además el campo, dicen, yo nunca he ido al Pirata Fuente, pero dicen que... Ni yo, por ahí. Dicen que es como casi un estadio argentino, ¿no? Que de repente entra la brisa del mar y es una cosa así como muy complicada jugar en Veracruz, y ahora tristemente no tienen equipo allá en el puerto, ¿no? Con todo y que fue uno de los primeros campeones del profesionalismo. Sí, y de hecho fue el tercero junto con el Asturias, el Club España, fue el tercero de Veracruz, y es una lástima porque es un equipo histórico, es un equipo que además tiene una gran afición, una gran plaza, y bueno, desafortunadamente ahí los malos manejos han hecho que la ciudad de Veracruz y el estado de Veracruz no pueda tener pues un equipo de primera división. Y también hablando de plazas difíciles, de estadios difíciles, pues lo que hablábamos del Zacatepec, ¿no? Que dicen que juegan en el Coruco Díaz, pues era prácticamente imposible, era el infierno, uno de los estadios más hostiles de la liga, pero que además jugaba con condiciones de muchísimo calor y sobre todo muchísima humedad, con el pasto muy crecido, que hacía pues a los equipos rivales sufrir mucho en el Coruco Díaz. Exactamente, pues vaya, allí mismo don Nacho Treyes pues empezó a consolidar esa leyenda que es del fútbol mexicano. Y sí, es cierto, cuenta la leyenda que dejaban crecer el pasto y luego regaban el campo minutos antes del partido, que combinado con la humedad... No, qué locura. Imagínate, o sea, era literalmente, le dicen así, el infierno verde de Zacatepec. Y sí, lamentablemente qué locura. Desapareció. Hace algunos años trató de resurgir el concepto, se llamaba Zacatepec siglo XXI, pero ya no es lo mismo, con todo y que pues prácticamente se modernizó el estadio. Pero ya, sí, pero ha sido muy difícil, digo, económicamente ya a lo mejor ya no es viable, y también hay que decirlo, digo, desafortunadamente está en una zona peligrosa, está en una zona de conflicto en nuestro país, y eso también pues ha imposibilitado que se pueda tener realmente una inversión seria para poder regresar un equipo, ya no digamos a la primera división, sino el caso de llevarlo a la liga de expansión,
que sabemos que aunque no haya ascenso, pues hay equipos que se han consolidado en esta liga. Y ya nada más en el caso más reciente, y así en el caso del Morelia, que también desapareció, lo hicieron Mazatlán. Morelia, ahorita está en la liga de expansión como Atlético Morelia, pero ya no es lo mismo, prácticamente le quitaron su historia y fue de estos equipos que también logró ser campeón en la era profesional, me parece que fue en el 99 o en el 2000, un torneo con un muy buen equipo, y también el caso de los Jaguares de Chiapas, que a mí me parecía un equipo bastante simpático, no lograron ser campeones, pero que de ahí surgieron pues jugadores muy importantes para nuestra liga, sin ir más lejos, el caso de Salvador Cabañas, que de ahí salta al América y se convierte en un jugadorazo. Ahí te van 2 datos. En la Liga de Ascenso han desaparecido 72 equipos desde que se fundaron. Y 2, México es, digamos, dentro de las, entre comillas, ligas más importantes, y yo tomo como referencia el asunto de los mundiales, porque pues eso a final de cuentas te da, el recibir tantos mundiales, me parece que te da pie a ser considerado como un país en donde el fútbol es importante. Bueno, pues digamos, dentro de ese club de países mundialistas, México es el que tiene la mayor cantidad de equipos que nacen y mueren a una velocidad que en ninguna otra liga, o sea, tú te asomas a la Liga de España, ahora la Premier, que tiene una solidez económica y administrativa como no tiene ninguna otra liga, quizás solamente se pueda comparar con la Bundesliga de Alemania, aunque allí sí hay una diferencia en la Premier, pues sí hay como un mayor equilibrio, sí de repente se dan algunas dinastías, como lo que hablamos hace un rato del Manchester, pero en el caso de la Bundesliga nada más se habla bávaro, ¿no? O sea, es prácticamente impresionante el dominio que ha tenido el Bayern en las últimas temporadas, pero de ahí, si saltas a las categorías de abajo, no hay esta cantidad de equipos que brotan, están jugando 2 o 3 temporadas y desaparecen. Mira, te voy a citar nada más 5 casos. Los Colibríes de Morelos. ¿Tú te acuerdas de ellos? Sí, claro, todavía me tocó verlos en algún momento, claro. Las Cobras de Ciudad Juárez, ¿te acuerdas de ellos? Me suenan, de ellos no me acuerdo tanto. Me acuerdo de los Indios de Ciudad Juárez. Esa fue ya, digamos, como la franquicia que apareció algunos años después, pero que ¿te acuerdas también de la Unión de Curtidores? He escuchado que me han platicado. Sí, no me tocó verlo, estamos hablando así como del terreno de cuenta la leyenda que existió un equipo de Unión de Curtidores que trató de hacer un contrapeso a León en ese. Y luego vámonos más lejos. Te platicaba el otro día cuando estábamos preparando este concepto, esta idea de la historia. La Asociación Deportiva Orizabeña, que sus siglas son ADO, que yo originalmente pensé que se refería a la línea de autobuses, pero no. Y eso tiene que ver también con los orígenes del fútbol en México. Hay una disputa entre Pachuca y Orizaba sobre cuál es realmente la cuna del fútbol mexicano. En el caso de Orizaba, tienen un equipo que se llamaba el Athletic Club de Orizaba, que para ellos, para los orizabeños, es el verdadero primer equipo de México, ¿no? Cosa que le disputan inmediatamente los del Pachuca, con todo que el Pachuca, que ahora conocemos, no es exactamente el equipo que se fundó en aquellos años. Sí, pero que ya se apropiaron, por así decirlo, el título de ser el primer equipo. Exacto, se apropiaron en esa historia. Simplemente durante muchos años estuvieron en el eslogan de ser la cuna del fútbol mexicano. Entonces, pues va a ser difícil que se los disputen. Y es muy interesante lo que es decir, la cantidad de equipos que han desaparecido, porque esto nos habla de 2 cosas. Que hay la intención, pero que luego o hay muy mala planeación o no están establecidos los parámetros correctos para tener un equipo, o la liga simplemente no es sostenible porque hay la intención, hay la inversión, y muchas veces equipos, también el caso de Toros Neza, que durante los 90 fue un equipo espectacular, no vamos a decir un equipo grande ni mucho menos, pero que también acabó desapareciendo. Era un equipo folclórico, era un equipo que le ponía sazón a la liga, pues también desapareció. El caso de los Reboceros de La Piedad, no sé si te acuerdas de ellos. No, eso fue patético. El caso patético, que todavía fueron superlíderes un torneo, me parece, y llegaron lejos. El Kikín Fonseca como goleador. El Kikín Fonseca como goleador, incluso creo que también Cristian Patiño pasó por ahí, que luego pasó en el América, metió gol en una final de América contra Necaxa, que dio la vuelta al América, y son equipos que han tenido. No son equipos que pasaron sin pena ni gloria, son equipos que tuvieron buenas temporadas, que tuvieron algunos objetivos alcanzados, algunos éxitos, y que simplemente desaparecen. Exactamente. Repito, ahí mismo, en el caso de Nezahualcóyotl, en los años 80 existieron los Coyotes de Neza, ¿no? Entonces,
vaya, es de verdad un desorden lo que vemos. Y luego, muchas veces por razones económicas, ¿no? El caso más reciente es el que tú citabas, el Atlético Morelia, que pues sus dueños, que es Televisión Azteca, pues se cansaron de la plaza y decidieron mandarlo a una que aparentemente es más rentable, que es el caso de Mazatlán. ¿Cuánto tiempo de vida le das tú al Mazatlán? ¿Tú crees que se va a convertir en un equipo de raigambre? Digo, esperemos que sí, porque es una buena plaza, pero no sé. La verdad, con el fútbol mexicano ya no se sabe. Digo, luego cambian de dueño muy fácilmente, pasan de Grupo Azteca a Grupo Orlegui o de Grupo Orlegui a Grupo Pachuca. O digo, es muy difícil que eso es lo la mafia del fútbol, Sergio. Exacto, es la mafia del fútbol. El club de Toby, como le llaman. El club de Toby, exactamente. Sí. Sí, que luego es muy difícil también para otros equipos o para otros dueños que a lo mejor hacen bien las cosas, pues tratar de meterse en esta liga. Digo, simplemente por eso dejó de existir el descenso, porque no podían permitir que algún equipo de este club de Toby pues perdiera su valor pues prácticamente en un 80-90%. Entonces, pues digo, es parte de la mafia del fútbol y es lo que yo decía, ¿no? Es parte de la falta de consolidación y de garantías que tienen los nuevos inversores para tener un equipo de fútbol en México. Y ya nada más para cerrar, seguramente te habrás enterado de este experimento fallidísimo que trató de ser la Liga de Balompié Mexicano. ¿Te suena? Sí, y es más o menos reciente, ¿no? Exacto, de hace un par de años, que fue, sí. Incluso tenía como comisionado, tratando de copiar ese modelo de Estados Unidos, a Carlos Salcido. Entonces, tienes toda la razón, sí, es verdad, y trataron de hacer, sí. ¿Y en qué acabó? En un verdadero fracaso, en parte por el saboteo de la Federación Mexicana de Fútbol, claro, pero también por esa desorganización. O sea, de repente dijeron, vamos a tener equipos en Cuautitlán, creo que en un pueblo perdido de Jalisco, se habló de muchos lugares, se habló por ejemplo, de resucitar al Veracruz como el Atlético Veracruzano, de llevar el fútbol a plazas como Campeche, cosas así, que en el papel sonaba bien. Eso es justo lo que iba a decir. En el papel suena muy bonito y vamos a incluir a todos, pero es prácticamente imposible hacerlo. Porque además ya te enfrentas a un monstruo. Es el caso que ocurrió, por ejemplo, en el fútbol americano. Ahora me paso a otro deporte, saliendo del soccer hacia en el caso del americano, cuando se formó la USFL, que trató de ser un contrapeso a la NFL, funcionó un tiempo, jaló incluso a jugadores muy importantes, muy, digamos, carismáticos y mediáticos, y acabó desapareciendo. ¿Por qué? Porque te enfrentabas a un monstruo como es la NFL, que si bien fue en los años 70 y 80, que aún no tenía el poder que ahora sí tiene. Ahora, pensar ahorita en una liga que se le ponga al tú por tú a la NFL en este momento es imposible. Incluso hemos pensado en experimentos, como por ejemplo lo tiene la NBA y lo tuvo también en su momento la NFL, de tener franquicias en ciudades, en plazas más reducidas, como una especie de semilleros. Pero bueno, es muy difícil enfrentarse a esos intereses que ya tienen pues muchísimo tiempo detrás y que por supuesto no van a perder parte del pastel en el mercado, ¿no? Exacto, esa es la clave, no van a dejar sus ganancias y va a ser muy difícil que pueda cambiar al menos en el corto y mediano plazo algo en el fútbol mexicano. La verdad es que es muy interesante darse un clavado en la historia de las ligas deportivas en cualquier ámbito, en el fútbol, en cualquier deporte, y vamos a seguir haciendo pues algún repaso en otra sociedad deportiva, en otro capítulo, en otras ligas que nos pidan, a lo mejor en Inglaterra, en España, en Argentina, porque hay equipos y hay historias que de verdad vale la pena ser contadas. Y antes de irnos, Yacir, ¿tendrás alguna recomendación para ver este fin de semana? Por supuesto, Sergio, la estuve meditando mucho y pensando en que ya estamos a días de que empiece el torneo de Wimbledon, que de hecho ya Rafa Nadal ya estrenó la nueva cancha, tuvo un partido de exhibición, bueno, más bien un set de exhibición con Berrettini, que perdió por 7-4. Bueno, yo hoy les quiero recomendar esta película que es Borg contra McEnroe. Uy, peliculón. De Janus Metz Pedersen. Como la sugerencia que yo hacía hace un par de semanas con Rush, a propósito de estos dos grandes pilotos de la Fórmula 1. Bueno, pues ahora nos vamos con dos auténticas leyendas, no sé si estés de acuerdo. Sí, como fueron Björn Borg y John McEnroe. Y particularmente en ese torneo de Wimbledon de 1980, que es un poco lo que retoma, o gran parte de lo que retoma esta cinta de Pedersen, como decía, y que creo que es una de las mejores películas que se han hecho sobre tenis,
más allá del asunto dramático de la rivalidad entre estos dos personajes que tenían, pues, dos ideas completamente distintas, incluso de cómo encarar la vida y, por supuesto, de cómo hacer tenis. Más allá de eso, me parece que sí logra recuperar la esencia de lo que es el juego, de lo que se pone pues en marcha y sobre todo pues con el torneo más importante que tenemos de tenis, como lo es Wimbledon. Entonces, esa es mi propuesta para esta ocasión, para este fin de semana. Repito, para ir calentando motores de cara al torneo de Wimbledon que ya está por empezar. Buenísima recomendación, mi querido Yacir. Y además, como tú dices, no nada más se enfrentaron dos estilos en la cancha, sino se enfrentaron dos estilos, dos formas de ver la vida muy diferentes y que al final acabó en un partido legendario allá en 1980 en la cancha central de Wimbledon. Como tú dices, el trofeo más importante en el mundo del tenis. Pues muchísimas gracias, mi querido Yacir. Esta fue la Sociedad Deportiva número 14 y nos escuchamos y platicamos el día martes. ¿Te parece muy bien? Por aquí nos saludamos, Sergio, y un saludo para todos quienes nos siguen a través de esta Sociedad Deportiva. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos hacen el amable favor de escucharnos y que tengan un gran día. Hasta luego.